Me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora, ya se ve. Ya, bueno, vamos a empezar, ya son las 6:35. Voy a hablarles hoy acerca de esclerosis sistémica y también de vasculitis sistémica, que son las clases que tienen pendiente conmigo. Con respecto a la esclerosis sistémica, vamos a conocer un poquito acerca de los conceptos, de los criterios de clasificación, de la epidemiología y etiopatogenia, del cuadro clínico, el diagnóstico diferencial y el tratamiento de esta enfermedad. Con respecto al concepto, la esclerosis sistémica viene a ser una enfermedad del tejido conectivo que es autoinmune, que es generalizada, es progresiva y crónica. En todos los estudios que se ha hecho, se ha llegado a la conclusión que el daño es más bien microvascular y que este daño microvascular va a producir isquemia y fibrosis en diversos tejidos. Y el pronóstico va a estar dado por los compromisos renal, pulmonar y cardíaco en estos pacientes. Escleroderma significa engrosamiento y endurecimiento de la piel. La esclerosis sistémica, que es la que vamos a ver, va a pertenecer al grupo de los síndromes esclerodermiformes. Esta forma sistémica se va a dividir en una forma sistémica limitada y una forma sistémica difusa. En el escleroderma también hay otro tipo de clasificaciones de escleroderma localizado, como la morfea, la escleroderma lineal o la escleroderma en forma de copa de sable, que no los vamos a tocar en esta exposición, ya que no producen manifestaciones sistémicas, que es lo que nosotros manejamos. Con respecto a los criterios de clasificación, ellos han ido variando en el tiempo. Vamos a tener estos criterios de 1980, en el cual el paciente tiene que cumplir con como el criterio mayor, que es la esclerosis proximal a metacarpofalángicas, es decir, el engrosamiento de la piel próximo a las metacarpofalángicas, y como criterios menores debe de cumplir con 2 o más de los siguientes criterios. Uno es esclerodactilia, que significa engrosamiento de la piel a nivel de dedos. El otro es la presencia de cicatrices puntiformes en los pulpejos de los dedos y la fibrosis pulmonar bilateral. Si cumplía con el criterio mayor y 2 o más criterios menores, clasificaba como un paciente con esclerosis sistémica. Esto es lo mismo que hemos señalado, y además nos dice de que esta clasificación va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98% en pacientes con esclerosis sistémica ya establecida. Sin embargo, tiene limitaciones, y las limitaciones es que tiene poca sensibilidad para los casos de esclerodermia limitada o esclerodermia sin engrosamiento de piel, pero con los otros criterios. Se van a excluir algunos pacientes, no se definen las características clínicas ni capilaroscópicas ni inmunológicas, y habían pacientes que tenían un diagnóstico reciente de esclerodermia que quedaban excluidos. Así surge otra clasificación, que es la clasificación del Leroy, y esta clasificación nos va a dividir en pacientes con esclerodermia limitada y la esclerodermia difusa en base a diferentes características, como por ejemplo el fenómeno de Raynaud, en el cual la forma limitada el fenómeno de Raynaud precede el engrosamiento de la piel en la forma limitada durante años. En cambio, en la difusa, ese tiempo es menor a un año. En el caso de la esclerodermia, en la limitada es distal a codos y a rodillas, y no está presente en el resto del cuerpo. Hay algunos casos en los cuales no hay inclusive engrosamiento de piel. En la forma difusa, la esclerodermia es total, afecta toda la piel del organismo. Van a haber otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo la hipertensión pulmonar en la forma limitada, y en la forma difusa va a haber una afección visceral temprana, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco, a nivel renal. Con respecto al perfil inmunológico, en la limitada, los anticuerpos más frecuentes son los anticentrómeros, y en la difusa los más frecuentes son los antitopoisomerasas. También puede haber anticentrómeros, pero es menos probable que estén presentes. Con respecto a la capilaroscopía, en la forma limitada van a estar dilatados los capilares, y en la difusa va a haber pérdida del capilar, y el pronóstico va a ser desfavorable en la forma difusa y favorable en la forma limitada. Entonces, pese a eso, también se han descrito nuevos criterios. Unos son los del 2001 y los últimos son los del 2013,
Aquí vamos a tener los del 2001, en la cual tratan de clasificar pacientes lo más temprano posible para evitar el daño sistémico en una fase de preesclerodermia, en la cual va a haber fenómenos de reinado y alteraciones capilaroscópicas, y estas alteraciones pueden ser megacapilares o pérdida de capilares, y o presencia de anticuerpos específicos. Estos van a ser los anticentrómeros, además de los anti-SCL70 o topisomerasa, tienen otros como los RNA polimerasas, la fibrilarina o el ATA. Y la última clasificación va a ser esta del 2013, que está ubicada en esta revista y en la cual se toma en cuenta la esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos, que se va a extender sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas, y esto le da una cantidad de 9 puntos. Solamente se tiene que tomar el puntaje mayor del ítem. O sea, si el paciente ya tiene esto, ya suma 9 puntos. Esclerosis de dedos, que pueden ser como esclerodactilia o dedos engrosados o en salchicha, con una clasificación de 4 a 2. Como les repito, solo se toma en cuenta la puntuación más alta. Lesiones cutáneas en los puntos de los dedos, como vamos a tener las úlceras digitales o el pitting, con un valor de 2 y 3 respectivamente, telangiectasias, alteraciones capilaroscópicas, hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial, en ambos un puntaje de 2 puntos, fenómeno de reinado 3 puntos, y los anticuerpos que van a estar relacionados con esclerosis sistémica, como van a ser el anticentrómero, el antitopisomerasa o anti-CL70 y el anti-RNA polimerasa, y cada uno de la presencia de ellos le da un puntaje de 3 puntos. Si nuestro paciente como puntuación total llega a tener más o igual a 9 puntos, se va a clasificar como una esclerosis sistémica definida. Bueno, con respecto a la epidemiología, van a ver que la mayoría de estas enfermedades afectan más a mujeres que a varones. La relación de enfermedades de 3 hasta 5 mujeres por cada varón, sobre todo se presenta en la cuarta y quinta década de la vida. La incidencia y prevalencia va a ser variable de acuerdo a la distribución geográfica. Por ejemplo, vamos a tener que hay un grupo de indios en Norteamérica donde hay mayor cantidad de esclerosis sistémica. De por sí, en la raza negra hay más esclerosis sistémica difusa que en la raza blanca. En la raza blanca o caucásica lo que se ve más es la forma limitada. Con respecto a la etiología, van a haber varios factores, dentro de ellos los factores genéticos y factores ambientales. En los factores genéticos vamos a tener, por ejemplo, el HLA-A1, DR5 o DRW52. Van a haber asociaciones con grupos étnicos concretos, va a haber agregación familiar. En los factores ambientales se ha relacionado con la silicona o el polvo de sílice o algunos solventes orgánicos como el benceno, el cloruro de metileno, entre otros. Respecto a su patogenia, el problema, como ya lo señalé al inicio, es la microcirculación, en la cual va a haber una vasculopatía obliterante inflamatoria, va a haber una acumulación de colágeno a nivel de la piel y otros órganos, lo cual va a producir fibrosis, y también va a haber un factor importante que es la autoinmunidad. Entonces, vamos a estar frente a un daño vascular en la cual va a haber una disfunción del endotelio, se van a activar las células endoteliales, se va a liberar la endotelina 1 y se van a activar las plaquetas. Esto va a producir una activación de los leucocitos, y estos leucocitos van a reclutar más células CD4 y CD8, van a reclutar monocitos y macrófagos, se van a activar las células B. Finalmente, se va a liberar también el factor de crecimiento beta y otras citoquinas proinflamatorias, el factor de crecimiento de plaquetas y el factor de crecimiento del tejido conectivo, y una serie de quimioquinas proinflamatorias, las cuales hacen que se activen los fibroblastos, se acumule colágeno, se deposite estas matrices extracelulares, moléculas de matriz extracelular, se lleve a cabo mayor adhesión, remodelación de la matriz, y finalmente esta acumulación de colágeno va a producir fibrosis. Y esta fibrosis a su vez va a participar en la vasculopatía obliterativa, que va a producir daño, también se va a ver favorecida por el daño vascular con formación de neoíntimas, hipertrofia de la capa media, fibrosis de la capa adventicia y finalmente estrechamiento de la luz
y que puede condicionar también episodios de trombosis. Todo esto va a llevar a hipoxia tisular, se van a activar los fibroblastos y así la cadena va a ser permanente. Y esto a la vez, esta activación de fibroblastos también se da por los mismos autoanticuerpos que no solo participan en activar fibroblastos, sino también en el daño vascular. Entonces, la vasculopatía obliterante de pequeño vaso va a producir fenómeno de Raynaud, crisis esclerodérmica renal, hipertensión pulmonar. La fibrosis se va a relacionar con el engrosamiento de la piel, con la enfermedad pulmonar parenquimal y dismotilidad gastrointestinal, y finalmente la inflamación con la sinovitis y el friction wrap, que es el roce de los tendones. Entonces, la primera manifestación clínica de la esclerosis sistémica, recuerden que es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud puede ser primario, cuando no se relaciona con ninguna enfermedad difusa del tejido conectivo y no daña tejidos, pero puede ser secundario cuando está relacionado a enfermedades difusas del tejido conectivo, y con la que más se relaciona es con la esclerosis sistémica. El fenómeno de Raynaud va a ser producido por vasoespasmo y va a tener 3 fases clínicas características, que son palidez, cianosis y rubor. Y este vasoespasmo también se puede incrementar ante el estrés o la exposición al frío. Entonces, puede producir isquemia, y esto clínicamente, si no se trata, va a producir un pitting o punteado digital, que si no se maneja va a terminar produciendo úlceras digitales, igual si no se trata va a terminar en gangrena digital. Pueden haber úlceras a nivel de metacarpofalángicas, y esto se va a dar por presencia de daño por isquemia a nivel de zonas de la piel en la cual la piel se encuentra más estirada, y debido a la pobre perfusión o también a menores traumas repetitivos en estas áreas. Los factores de mal pronóstico en esta enfermedad van a hacer que la forma de presentación sea difusa, que tenga una edad avanzada de inicio de enfermedad. La raza africana o nativa americana puede tener un mal pronóstico, una capacidad de difusión menor al 40%, que haya gran derrame pericárdico, que haya anemia, que haya elevación de la velocidad de sedimentación globular, que haya proteinuria, hematuria o insuficiencia renal o un electrocardiograma normal. Como manifestaciones cutáneas vamos a empezar con manos hinchadas, con una piel engrosada, puede haber prurito, hiper o hipopigmentación, telangiectasias, calcinosis, úlceras dérmicas que terminan en gangrena o pitting digital. Aquí, por ejemplo, tenemos las telangiectasias, que son muy comunes en el rostro de estos pacientes, también se pueden ver en los dedos, en las palmas. También puede haber calcinosis, pueden estar presentes a nivel de las palmas de las manos, de las rodillas, de las piernas, en los codos también. Entonces, el fenómeno de Raynaud va a ser el responsable de la presencia de manos hinchadas, del prurito y dolor, de la piel engrosada, y finalmente se va a desencadenar la fibrosis en estos pacientes. Van a haber un montón de manifestaciones gastrointestinales, dentro de ellas la más frecuente es el reflujo gastroesofágico, que si no se maneja puede producir erosiones, displasias, estenosis e incluso reactividad en vías respiratorias, pero no son las únicas manifestaciones, ya que estos pacientes pueden tener episodios de diarrea, de estreñimiento, episodios en los cuales haya sobrecrecimiento bacteriano con mala absorción, dismotilidad gastrointestinal severa, acidez estomacal, disfagia, esofagitis, gastritis, saciedad temprana, pérdida de peso, entre otros. La enfermedad pulmonar en la esclerosis sistémica actualmente es la principal causa de muerte, y sobre todo se da en pacientes con la forma difusa. En estos pacientes se tiene que hacer siempre pruebas de función pulmonar, y el patrón que nos va a dar generalmente es un patrón restrictivo. Entonces, clínicamente el paciente va a referir tos seca, disnea de esfuerzo. A todos estos pacientes se les tiene que someter a pruebas funcionales, como son la espirometría y el DELCO. Debemos de descartar la presencia de hipertensión pulmonar, y eso se va a lograr mediante el ecocardiograma y también el cateterismo cardíaco, que es el que nos da el diagnóstico definitivo, pero también debemos estudiar la parte pulmonar mediante una tomografía de alta resolución, y en esta debemos de descartar la presencia de NIU o neumonitis usual inespecífica, o la presencia de NINE, en la cual hay una neumonitis no específica. El patrón NINE indica que hay inflamación del pulmón.
y es el momento en el cual se puede tratar al paciente con inmunosupresores. Como ven en esta tomografía, van a ver áreas de vidrio deslustrado o va a tener más bien un patrón alveolar. En cambio, en el patrón New ya nos está indicando la presencia de daño del pulmón y se va a caracterizar por presencia de lesiones tipo panal de abeja, que generalmente van a tener un predominio basal y periférico. También pueden haber opacidades reticulares y bronquiectasias por tracción en esta forma de presentación. También debemos de estudiar el corazón del paciente en búsqueda de presencia de hipertensión pulmonar. Como ya lo señalé, clínicamente el paciente suele presentar disnea de esfuerzo, pero es necesario de todas maneras hacerle una prueba de ecocardiograma, evaluar la presión sistólica del ventrículo derecho, descartar la presencia de insuficiencia tricuspidia. Y finalmente el gol estándar es el cateterismo de corazón derecho. Los factores de riesgo van a ser la forma localizada, esclerosis sistémica, que hay hipertensión pulmonar inicial y a mayor edad, mayor riesgo. Con respecto a la afección cardíaca, generalmente si es que está presente, hay un mal pronóstico y hablamos de un estadio avanzado. Pueden haber alteraciones como la pericarditis, la falla del ventrículo izquierdo, la alteración de la conducción. La enfermedad renal se relaciona con una crisis renal de esclerodermia. Anteriormente, antes de que aparecieran los IECAS, era la causa más común de muerte en estos pacientes. Actualmente se ve más en la forma difusa, en pacientes que utilizan corticoides o ciclosporina, en pacientes que tienen cardiopatía o anemia reciente, o en pacientes que tienen anti-RNA polimerasa tipo 3. La clínica es una forma de crisis hipertensiva y a nivel de laboratorio podemos encontrar un incremento de creatinina, de hematuria, proteinuria, anemia o plaquetopenia. Dentro de los factores de mal pronóstico vamos a tener una creatinina a valores mayores a 3 miligramos por decilitro, que se retrase la normalización de su presión arterial en 3 días, que sean pacientes con mayor edad o insuficiencia cardíaca y que sean del sexo masculino. A nivel musculoesquelético pueden haber contracturas articulares, fricciones de tendones, puede haber miopatía o miositis, neuropatías por compresión, sinovitis, resorción ósea y calcificaciones cutáneas. Dentro de los trastornos de esclerodermia vamos a tener la fibrosis sistémica. Estos son sus diagnósticos diferenciales. Vamos a tener la fibrosis sistémica nefrogénica, la fascitis eosinofílica, el esclerodema diabético y el escleromixedema. Generalmente estas patologías no van precedidas de Raynaud y van a haber algunas cosas que la diferencien, ¿no? Como por ejemplo la fibrosis sistémica nefrogénica suele afectar más miembros inferiores que miembros superiores, la evolución es relativamente rápida y se ven pacientes que están en hemodiálisis. En la forma eosinofílica van a haber más contracturas de flexión, sobre todo a nivel del codo, va a haber una apariencia de piel tipo de naranja y en biopsias vamos a encontrar un infiltrado eosinofílico que afecte más a las fascias. En el esclerodema diabético se va a ver como complicación de pacientes con diabetes mellitus, vamos a ver engrosamiento de la piel del cuello, pero no suele afectar sobre todo la zona distal, no va a haber fenómeno de Raynaud y en la biopsia podemos ver un exceso de colágeno. En la forma de mixedema, la induración cutánea va a ser generalizada, puede afectar sobre todo humanos, se va a asociar a la presencia de esta paraproteína y se puede ver inclusive una piel doblado pendular en vez de la piel apretada que se ve en esclerosis sistémica. Finalmente, a manera de resumen, ya que es una enfermedad que afecta a varios órganos, tenemos que tener en cuenta que las medidas de tratamiento deben ser diversas. Inicialmente debemos de tomar medidas generales que van a estar encaminadas principalmente a una consejería o orientación respecto a la parte nutricional de este paciente, a la parte ocupacional y física, al ejercicio físico y un soporte emocional. Daremos tratamiento sintomático como por ejemplo el uso de antiinflamatorios en tendinitis, artritis, en miositis o miopatías. Se pueden utilizar glucocorticoides a bajas dosis. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, podemos dar antiespasmódicos en caso de diarrea o dar inhibidores de la bomba de protones en el caso de que haya reflujo gastroesofágico. Para el fenómeno, en la parte vascular por el fenómeno de Raynaud, el primer medicamento que se usa van a ser los inhibidores de los canales de calcio
y aquí va a estar a la cabeza el nifedipino, aunque también se pueden utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina, como la amitriptilina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, nitroglicerina tópica, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa o el bosentan, que es un bloqueador de la endotelina. Para la parte de hipertensión pulmonar, está aprobado el uso del sildenafilo, del bosentan, de agentes inhalados como el hilopros, para la crisis renal esclerodérmica, los YECAS y el control de la presión arterial. Tienen que tener en cuenta que en estos pacientes, a diferencia de los otros, no se utilizan tantos corticoides porque pueden producir una crisis renal en estos pacientes. Y finalmente, para los compromisos inmunes, como por ejemplo el compromiso pulmonar o el compromiso dermatológico, está aprobado el uso de metrotexate, micofenolato y ciclofosfamida. Aún están en estudios medicamentos antifibróticos como por ejemplo el imatinib y la pirfenidona. El imatinib viene a ser el inhibidor de la tirosina quinasa y la pirfenidona va a inhibir el factor transformador beta, pero como repito, estos medicamentos aún están en estudio. Y esto es respecto a esclerosis sistémica. Ahora, vamos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, sí se la escucha. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que es vasculitis sistémica. Respecto a la vasculitis sistémica, vamos a hablar del concepto, de la clasificación de las vasculitis ANCA-asociadas y un poco del resto de vasculitis. Vasculitis, como su nombre lo dice, es la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Ahora, estos vasos sanguíneos pueden ser de diferente tamaño y los hallazgos clínicos y patológicos van a depender de qué tipo de vaso sanguíneo se ve afectado. Entonces, según la clasificación, van a haber vasculitis de pequeño vaso, de mediano vaso y de grandes vasos. En las vasculitis de pequeños vasos se van a dividir en vasculitis que están asociadas a ANCA o anticuerpos que van a ir contra el citoplasma del neutrófilo, pero la característica es que a nivel anatomopatológico se ven muy poco de estos inmunocomplejos. Por otro lado, vamos a tener vasculitis en las cuales se vean más inmunocomplejos. Estas vasculitis tipo ANCA se van a dividir en tres grupos, el de Chur-Strauss, la granulomatosis de Wegener y la polingitis microscópica. La afección de Chur-Strauss se va a caracterizar porque hay presencia de eosinofilia, tanto a nivel periférico como a nivel de la biopsia. Va a haber antecedente de asma y hay granulomas. En la de Wegener hay granulomas, pero no hay asma. Y en la polingitis microscópica hay una vasculitis sin antecedente de asma ni granuloma. En las vasculitis que tienen inmunocomplejos se van a dividir en aquellas que van a estar relacionadas a artritis reumatoide o lupus, en aquellas en las cuales hay depósitos de inmunoglobulina A, que es la púrpura de Jenosch-Schönle, que ustedes la van a ver sobre todo en pediatría, en inmunocomplejos producidos por crioglobulinas y en cualquier otro tipo de complejos autoinmunes. En las vasculitis de medianos vasos vamos a dividirlas en dos grupos, la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Ambas van a producir necrosis a nivel de la pared del vaso. La diferencia es que en la poliarteritis nodosa no van a estar afectados los ganglios mucocutáneos. En cambio, en el síndrome de Kawasaki sí van a estar afectados los linfonodos mucocutáneos. Y en las vasculitis de grandes vasos van a haber dos tipos. La arteritis de células gigantes, que se va a caracterizar porque hay presencia de granulomas y se ven pacientes mayores de 50 años, y la arteritis de Takayasu, que se ven pacientes menores a 50 años. En todas estas enfermedades es necesario contar con biopsia. Y en la biopsia lo que vamos a ver es un infiltrado inflamatorio, ya sea a nivel de vasos grandes, a nivel de vasos medianos o a nivel de vasos pequeños. Entonces vamos a comenzar con los vasos pequeños, con las vasculitis ANCA asociadas. Como ya les señalé, las vasculitis ANCA asociadas van a ser de tres tipos: poliangitis microscópica, granulomatosis de Wegener y síndrome de Chur-Strauss. Y la característica es que a nivel de la pared del vaso no encontramos muchos anticuerpos, como sí se encuentran en las otras patologías. Entonces,
Anteriormente no existía la poliangitis microscópica y esta poliangitis microscópica se clasificaba como poliarteritis nodosa, pero se encontraron determinados cambios o presentaciones clínicas diferentes en esta enfermedad y se comenzó a definir la poliangitis microscópica, a tal punto de que esta enfermedad viene a ser la más frecuente de las vasculitis ANCA asociadas. Entonces, en una corte de pacientes, de 72 pacientes con vasculitis sistémicas primarias, se encontró que la poliangitis microscópica se presentaba en 56 pacientes, seguida de la granulomatosis de Wegener y finalmente del síndrome de Church-Strauss. La poliarteritis nodosa pasó a ser una vasculitis de mediano vaso y ya no de pequeños vasos. La poliangitis microscópica puede afectar capilares glomerulares, capilares pulmonares, puede producir venulitis necrotizante o arteritis necrotizante. Las manifestaciones clínicas de todas estas enfermedades generalmente van a estar precedidas de manifestaciones generales como pérdida de peso, artralgias, mialgias, malestar general, decaimiento, y posteriormente sí se van a presentar la clínica como tal, que pueden ser manifestaciones renales, puede ser afección de la piel, dentro de ellas la púrpura palpable es la manifestación más común, los lívidos reticulares, nódulos o urticarias, puede haber mononeuritis múltiple y se suelen afectar sobre todo los nervios peroneos. Sin embargo, también se pueden afectar los nervios de los miembros superiores, puede haber manifestaciones vasculares como hipertensión, falla cardíaca, pericarditis, puede afectarse también el pulmón, y aquí está una de las manifestaciones más graves, que es la hemorragia alveolar, neumonitis o pleuritis, y también pueden haber afecciones de los ojos. Las causas del síndrome pulmón-riñón más frecuentes siempre van a ser las producidas por vasculitis ANCA, y dentro de las vasculitis ANCA, la más común es la producida por poliangitis microscópica, sin excluir otras causas como la granulomatosis de Wegener, o la vasculitis producida por anticuerpos contra membrana basal glomerular, pero estas son menos frecuentes. Aquí tenemos, por ejemplo, unas lesiones de púrpura palpable. Siempre ante un paciente con estas lesiones vasculíticas, ustedes deben descartar que no haya plaquetopenia. La púrpura palpable, como su nombre lo dice, se caracteriza porque se pueden palpar estas lesiones, son lesiones elevadas, y además cuando ustedes hacen la prueba de vitropresión, es decir, comprimen la piel, esta no desaparece, estas lesiones no desaparecen, ya que esa sangre se ha extravasado de los vasos, está extravasada. A nivel anatomopatológico, lo que vamos a ver es un infiltrado inflamatorio alrededor de la capa muscular de los pequeños vasos. La hemorragia alveolar también se puede presentar por una capilaritis a nivel pulmonar, en la cual clínicamente el paciente nos va a manifestar disnea, tos, puede haber o no hemoptisis, y cuando obviamente va a haber disfunción respiratoria, y cuando hacemos la tomografía podemos ver estos parcheados algodonosos bilaterales, y esto unida a una caída de hemoglobina nos hace sospechar de una hemorragia alveolar. El diagnóstico siempre va a ser anatomopatológico, y a nivel de la anatomía patológica lo que debemos de buscar es la presencia de una vasculitis necrotizante, que como son pequeños vasos pueden afectar capilares, vénulas, en ocasiones arteriolas, y se caracterizan porque hay escaso o sin depósito inmune. La granulomatosis de Wegener cambió de nombre, ya no se llama granulomatosis de Wegener, actualmente se llama poliangitis con granulomatosis. Se caracteriza porque afecta, al igual que la anterior, es una enfermedad sistémica, pero tiene una predilección por afección del aparato respiratorio tanto alto como bajo. Entonces, puede producir sinusitis, puede producir lesiones nasales, también puede afectar el oído, puede producir sordera, estenosis subglótica, lesiones en la boca. A nivel pulmonar vamos a encontrar infiltrados pulmonares, nódulos pulmonares, puede producir hemoptisis o pleuritis. A nivel de los ojos puede producir conjuntivitis, dacrocistitis, escleritis, proptosis, inclusive pérdida de la visión. Y como ya lo señalé, estas enfermedades van precedidas de manifestaciones generales como artralgia, fiebre, tos, pérdida de peso, etc. Aquí
tenemos un paciente con poliangiitis con granulomatosis, inicialmente va a tener escleritis bilateral, puede tener lesiones a nivel de mucosas que se extiendan incluso a la piel. Acá tenemos una lesión a nivel del paladar. Esto no se trata, puede producir deformidad a nivel del tabique nasal. Esta deformidad en silla de montar es muy característica de la granulomatosis de Wegener. Si las escleritis producidas por esas enfermedades autoinmunes no se tratan, no se diagnostican a tiempo, pueden producir el daño del órgano y la ceguera irreversible. Por eso es importante pensar en estas enfermedades y diagnosticarlas temprano. A nivel del pulmón puede producir infiltrados o nódulos pulmonares, inclusive nódulos que se ven como nódulos cavitados que te hacen sospechar de tuberculosis, ¿no? Puede producir sinusitis. Fíjense que en esta placa está opaco el seno maxilar de un lado en relación al otro, ¿no? El seno maxilar izquierdo en relación al derecho. Puede producir destrucción del tabique nasal. Y van a ver criterios diagnósticos, ¿sí? Para la granulomatosis con poliangiitis. Estos criterios van a ser 4. Se necesitan al menos 2 de estos criterios para el diagnóstico de esta enfermedad, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 92%. Y estos criterios son la presencia de inflamación oral o nasal, con presencia de úlceras dolorosas o no dolorosas, con descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones en la radiografía del tórax, y aquí vamos a ver nódulos, infiltrados fijos o cavidades, anormalidades urinarias, ya aquí vamos a tener a la microhematuria con presencia de más de 5 eritrocitos y la biopsia con infiltrado granulomatoso. Y este infiltrado granulomatoso debe estar presente en la pared de una arteria o de una arteriola. Con respecto al síndrome de Chur-Strauss, igual va a ser una enfermedad sistémica que puede afectar cualquier órgano, pero la característica es que casi el 100% de estos pacientes tienen el antecedente de asma, ¿no? Si es que no es el 100%, el 96% por arriba tienen el antecedente de asma. Otra característica importante es que hay presencia de eosinofilia, tanto a nivel de sangre periférica como a nivel de la biopsia. Al igual que estas enfermedades pueden producir lesiones en piel, a nivel de oído, de nariz y garganta. También puede haber afección neurológica periférica del sistema nervioso central, gastrointestinal o renal. Hay criterios clasificatorios para Chur-Strauss y estos criterios van a ser el antecedente de asma, el antecedente de eosinofilia con un valor mayor al 10%, presencia de neuropatía, mononeuropatía, polineuropatía, infiltrados pulmonares migratorios o transitorios, sinusitis aguda o crónica y eosinófilos a nivel de la biopsia, ya sea a nivel extravascular o a nivel de la pared del vaso. Si están presentes por lo menos 4 de estos 6 criterios, la sensibilidad es del 85% y la especificidad del 99,7%. Con respecto al protocolo diagnóstico, siempre primero se debe descartar ante una vasculitis ANCA asociada a la presencia de Chur-Strauss, ya que es la forma más sencilla, ¿no? Si es que hay antecedente de asma o eosinofilia. Si es que no lo hay, debemos de descartar la granulomatosis de Wegener en base a los criterios antes mencionados o criterios subrogados, que lo vamos a ver más adelante. Y si es que no los hay, debemos de sospechar de la poliangiitis microscópica. Y si es que no cumple los criterios, si es que no tiene histología para poliangiitis microscópica, debemos sospechar recién en una polaritis nodosa. Estos son los criterios subrogados de granulomatosis de Wegener. Esto es que se afecten las vías respiratorias bajas, ya sea por presencia de estenosis bronquial o que haya una evidencia a nivel de rayos X, de infiltrados, nódulos o cavitaciones que estén presentes por más de un mes, que haya afección de las vías aéreas altas con presencia de descarga nasal sanguinolenta o presencia de costras por más de un mes o ulceraciones nasales, que haya sinusitis crónica, otitis medio mastoiditis por más de 3 meses, que hayan masas retroorbitales o inflamación que simulen un tumor, que haya estenosis subglótica o deformidad de la nariz en cuello de sable,
Y también van a haber criterios subrogados a nivel del riñón, como la presencia de hematuria asociada con presencia de células por un valor mayor al 10% de eritrocitos dismórficos que hayan si es que el estudio es cualitativo, más de 2 cruces de hematuria o más de 2 cruces de proteinuria. Esta lámina es para que tengan en cuenta sus diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales en vasculitis sistémica tipo ANCA deben de diferenciarse de procesos infecciosos como aquellos producidos por hepatitis B, C, tuberculosis, VIH, endocarditis bacteriana subaguda, procesos neoplásicos o malignos. Las drogas, por ejemplo la cocaína, puede producir lesiones vasculíticas a nivel de las mucosas nasales, que hayan vasculitis secundarias producidas por otras enfermedades como artritis, lupus, enfermedades de tejido conectivo, la enfermedad de Beckett, también el síndrome antifosfolípido catastrófico o la sarcoidosis. Con respecto al manejo de estas vasculitis, actualmente se usa el esquema EUVAS. En este esquema se utiliza siempre la ciclofosfamida endovenosa, ya no se usa ciclofosfamida oral. La ciclofosfamida endovenosa se debe dar a dosis de 15 miligramos por kilo en un solo pulso, máximo de dosis 1,2 gramos cada 2 semanas, los 3 primeros pulsos, y luego la misma dosis cada 3 semanas, los siguientes 3 a 6 pulsos, y la duración debe ser de 3 a 6 meses y se deben de colocar de 6 a 9 pulsos. Con respecto a los glucocorticoides, se va a dar prednisolona, dosis de 1 miligramo por kilo día por mes, y debe haber una disminución gradual de hasta 15 miligramos en los 3 primeros meses. Recordar también que si es que estamos en una etapa aguda de la enfermedad, se deben dar pulsos de metilprednisolona. Ahora, el manejo también tiene que ver con el tipo de vasculitis ANCA y su categorización, de acuerdo si es localizada, sistémica temprana, generalizada, severa o refractaria. Si es que es localizada y solamente se va a dar a nivel de las vías respiratorias altas o bajas, sin ninguna otra manifestación sistémica, el manejo será con cotrimoxazol, tanto en el periodo de inducción como en el periodo de mantenimiento. Es que es generalizada, vamos a ver acá, si es que es generalizada, ya eso quiere decir que afecta al riñón, pero no afecta a ningún otro órgano que ponga en riesgo la vida del paciente y el valor de creatinina es menor a 5.6, podemos dar pulsos de ciclofosfamida. Si es que no afecta ningún órgano vital, damos metrotexate. Pero si sí afecta algún órgano vital y este es el riñón, vamos a dar pulsos de ciclofosfamida como tratamiento de inducción y azatioprina como tratamiento de mantenimiento. Cuando se refiere a esta forma que es sistémica temprana o generalizada que no afecte un órgano, se refiere, por ejemplo, a manifestaciones cutáneas, articulares. En esos casos sí damos metrotexate con corticoides. Anteriormente la inducción se daba solo con pulsos de ciclofosfamida y el mantenimiento con azatioprina, pero tengan en cuenta de que siempre se tienen que monitorizar estos pacientes por la posibilidad de eventos adversos que están asociados a la inmunosupresión. Es que la afección ya va a ser generalizada y la creatinina es mayor a 5.6, se dan los pulsos de ciclofosfamida. Si es que la forma es severa, y en las manifestaciones severas nos referimos a la presencia de hemorragia pulmonar o la glomerulonefritis rápidamente progresiva, debemos de dar ciclofosfamida, considerar plasmaféresis, utilizar pulsos de metilprednisolona en el tratamiento de inducción, y en el mantenimiento vamos a dar azatioprina y corticosteroides. Y en las formas refractarias, que quiere decir que son aquellas que no mejoran con ciclofosfamida ni glucocorticoides, debemos dar rituximab. Esto es respecto a dos enfermedades que es polengitis microscópica y granulomatosis de Wegener. Para el Schur-Strauss utilizaremos solo corticosteroides según la clasificación del 5 Factor Score, y si es que ese 5 Factor Score es igual a 0, solo corticosteroides, pero si es que es mayor o igual a 1, utilizaremos ciclofosfamida y corticosteroides. Acá tenemos lo que se tiene en cuenta en el 5 Factor Score. Este es que tengo un paciente mayor de 65 años, le da un puntaje de 1,
Si tiene insuficiencia renal con creatinina mayor a 1.58, otro puntaje de 1, miocardiopatías 1, afección gastrointestinal grave 1 y afectación a nivel otorrinolaringológico, una clasificación de 1. El Five Factor Score realmente se utiliza para ver probabilidad de muerte en los próximos 5 años, y en pacientes que tienen un puntaje de 0, la supervivencia a los 5 años es del 91%. Si tienen un puntaje de 1, la supervivencia es del 79% a los 5 años, y si tienen más de 2 puntos es del 60%. Ahora, vamos a pasar a otro tipo de vasculitis que no son ANCA asociadas. Tenemos a la crioglobulinemia, que se va a caracterizar por artralgia, debilidad y púrpura. Esta enfermedad se relaciona sobre todo con los virus de hepatitis B. Dentro de sus manifestaciones clínicas también tenemos la presencia de púrpuras, úlceras, afección de la piel, fenómeno de Raynaud, artralgias o mialgias, síndrome Zika, enfermedad renal, neuropatía periférica, entre otros. Hay 3 tipos de crioglobulinemias: el tipo 1, que se relaciona con inmunoglobulinas monoclonales; el tipo 2 ya son más bien inmunoglobulinas policlonales, que van a ser las asociadas a los virus de hepatitis B y C; y el tipo 3 van a ser un mix policlonal, y esto se va a estar relacionado con el lupus o el síndrome de Sjögren. Si uno no trata estas vasculitis, al final se llega a la necrosis o pérdida de la extremidad que está afectada, y obviamente debe terminar en amputación. Con respecto al diagnóstico, debemos de buscar a nivel de la anatomía patológica depósitos inmunes que estén producidos por crioglobulinas. Van a afectar vasos pequeños y sobre todo pueden haber también crioglobulinas a nivel sérico, y lo que más se afecta es la piel y los glomérulos. Entonces, ante un paciente con crioglobulinemia, debemos de descartar que haya presencia de infección por virus de hepatitis B. Si es que lo hubiera y hay una afección hepática crónica, se debe dar ribavirina con interferón. Si es que es de bajo grado, si es que está asociada puede estar asociada a un linfoma de bajo grado, se va a dar además rituximab. En el caso de que haya una vasculitis y esta vasculitis ponga en riesgo la vida del paciente, que generalmente se da cuando se afecta el riñón, debemos de dar plasmaféresis, esteroides, rituximab, y valorar si se dan o no inmunosupresores en relación a la infección de hepatitis B. Si es que solamente se trata de afecciones moderadas, si solamente afecta piel o articulaciones, se debe dar solo ribavirina con interferón, y si la manifestación es más severa, hablamos de una manifestación renal también, con elevación de creatinina, se puede dar ribavirina y rituximab. La púrpura de Jenosch-Schönlein sobre todo se presenta en niños. Se va a caracterizar porque hay presencia de púrpura, como su nombre lo dice, que generalmente afecta a miembros inferiores hasta el nivel de los glúteos. Va a haber poliartralgias y dolores abdominales tipo cólico con compromiso renal. Hay criterios de clasificación. Estos criterios van a ser 4. El primero, que haya púrpura palpable. El segundo, que se presente una edad menor a 20 años, que haya dolor tipo angina, que es aquel que empeora con los alimentos y que puede estar relacionada con diarrea, con sangre. Y el tercero, que haya granulocitos a nivel de la biopsia. Si es que están presentes 2 de estos 4 criterios, la sensibilidad y especificidad va a ser del 87%. Obviamente, a nivel de la biopsia vamos a ver depósitos de inmunoglobulinas tipo A. Estas son lesiones de púrpura por Jenosch-Schönlein. A nivel de la biopsia, en la inmunofluorescencia se van a ver depósitos autoinmunes y son de inmunoglobulina tipo A. El manejo va a depender de los síntomas del paciente, como todo. Si es que el paciente solamente tiene rash o artritis, vamos a dar soporte y cuidado, que quiere decir que haga reposo, y antiinflamatorios. Pero, por ejemplo, si es que el paciente ya comienza a tener dolor abdominal, tipo angina intestinal, debemos dar corticosteroides. Si es que hay proteinuria, deberíamos dar pulsos de corticosteroides. Si es que se trata de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, deberíamos dar incluso inmunosupresores y plasmaféresis si es que hubiera además hemorragia alveolar. Felizmente no es lo común que estos pacientes hagan lesiones que sean muy severas, sino generalmente se autolimitan a lesiones a nivel de piel.
Con respecto a las vasculitis de vaso mediano, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Kawasaki y de la poliarteritis nodosa. Ambas van a ser arteritis necrotizantes que pueden afectar los linfonodos mucocutáneos en el caso de Kawasaki y que no los afectan en el caso de la poliarteritis nodosa. También la enfermedad de Kawasaki se ve sobre todo en los niños. Hay criterios de clasificación para enfermedad completa o incompleta. En el caso de la enfermedad completa, se requiere de fiebre de al menos 5 días de evolución con inyección conjuntival bilateral, alteraciones de la mucosa tipo lengua frambuesada, exantema polimorfo, lesión palmoplantar y adenopatías mayores a 1,5 centímetros. En la forma incompleta, sobre todo, vamos a tener en cuenta alteraciones de laboratorio, como por ejemplo un PCR mayor a 30, un BCG mayor a 40, aparte de la fiebre de al menos 5 días y al menos 2 o 3 criterios clínicos, y además tener en cuenta otras alteraciones de laboratorio, como la albúmina menor a 3, anemia normocítica y normocrómica, elevación de TGP, aumento de plaquetas, más de 450,000, aumento de leucocitos más de 15,000 y más de 10 células por campo en el sedimento urinario. Entonces, el algoritmo de manejo es sobre todo encaminado a descartar que no hayan lesiones a nivel de las coronarias en estos pacientes, ¿no? Y ese seguimiento se debe hacer mediante el ecocardiograma. El manejo se hace con gamaglobulinas y aspirinas. Si desaparece la fiebre, se puede continuar con aspirinas y se debe hacer seguimiento de ecocardio cada 6 o 8 semanas. Si es que estos están normales y las plaquetas están normales, detenemos la aspirina, pero si las plaquetas continúan elevadas, continuaremos con aspirina. En el caso del ecocardiograma, debe hacerse cada 6 a 8 semanas en busca de aneurismas. Si es que hay aneurismas, se debe cubrir al paciente con anticoagulantes. Si no desaparece la fiebre, podemos dar otra vez gamaglobulinas endovenosas y pulsos de metilprednisolona. Incluso se considera el uso de medicamentos biológicos como el infliximab. La poliarteritis nodosa, como ya lo señalamos, es una vasculitis de mediano vaso. Van a haber criterios diagnósticos, por lo menos estos son 10 criterios, y la presencia de 3 o más criterios nos da una sensibilidad del 82% y una especificidad del 86,6%. Estos van a ser pérdida de peso mayor a 4 kilos, obviamente no debidos a la dieta ni otros factores, lívidos reticulares, dolor o sensibilidad testicular que no sea secundaria a infección, traumas u otras causas, mialgias, la mononeuropatía o polineuropatía, hipertensión arterial, incremento de uricreatinina. El virus de la hepatitis B se relaciona con la poliarteritis nodosa, alteraciones en la arteriografía, y aquí hay presencia de aneurismas, que por ejemplo no lo tiene la poliangitis microscópica, biopsia de arterias de pequeño vaso, de mediano calibre, y donde van a ver neutrófilos o leucocitos mononucleares. Acá vamos a tener las manifestaciones más frecuentes, que van a ser fiebre, astenia, pérdida de peso, mononeuritis múltiple, vasculitis de arterias renales, púrpuras o nódulos subcutáneos, menos frecuente la artritis, dolor abdominal o insuficiencia cardíaca, y las más raras, la neumonitis, los ACV, las convulsiones. Si es que hacemos estudios, podemos encontrar en angiotomografías la presencia de los microneurismas, pueden haber interrupciones arteriales y puede haber una hipertrofia de la íntima del vaso mediano. Si las mononeuritis no se tratan a la larga, pueden producir también alteración de pérdida de fuerza distal con hipotrofia de los músculos que van a estar inervados por esos nervios. Hay diferencias entre la poliarteritis nodosa y la poliangitis microscópica. Entre ellos, por ejemplo, la poliarteritis nodosa se relaciona con hepatitis B, la poliangitis microscópica da hemorragia alveolar, que no lo da la poliarteritis nodosa. La glomerulonefritis rápidamente progresiva está sobre todo presente hasta el 90% de pacientes con poliangitis microscópica y no en la poliarteritis nodosa. Los cambios de aneurismas están presentes en la poliarteritis nodosa y no en la poliangitis microscópica, y así una serie de diferencias clínicas y de estudios que se van a ver entre estas dos afecciones. El manejo también va a depender de la clínica del paciente. Se puede llegar a utilizar
metilprednisolona, ciclofosfamida, sobre todo cuando hay afecciones mayores, ya sea a nivel neurológico. Entonces, ante una poliarteritis nodosa, si solamente está afectada la piel, podemos utilizar antiinflamatorios, colchicinas, glucocorticoides, si solamente se afecta piel o hay afecciones que no pongan en peligro la vida del paciente. Obviamente se tiene que estudiar si es que hay virus de hepatitis B activo, si lo hubiera, deben de recibir primero agentes antivirales como por ejemplo el entecavir. Y finalmente, para ver las arteritis de grandes vasos, vamos a ver las arteritis de células gigantes. Se caracterizan por presencia de un nuevo dolor de cabeza, fatiga, fiebre, claudicación de la mandíbula, pérdida de peso. Puede haber también una complicación con la arteritis de la temporal. El paciente va a sentir dolor a nivel de la temporal, va a haber aumento de volumen en esa zona. Si es que no se trata, puede producir ceguera permanente, que viene a ser la complicación más seria e irreversible. Puede haber diplopia inicialmente. En los criterios de clasificación de esta enfermedad van a ser una edad mayor a 50 años, un nuevo dolor de cabeza que el paciente no sentía previamente, que haya anormalidad a nivel de la arteria temporal, y eso se caracteriza porque van a ser más sensibles, va a haber una disminución de los latidos que no está en relación con aterosclerosis o problemas de las arterias cervicales, un incremento de la velocidad de sedimentación por un valor mayor a 50 milímetros por hora, y que obviamente hayan alteraciones a nivel de la biopsia, con presencia de infiltrados granulomatosos a nivel del vaso. Si están presentes 3 de estos 5 criterios, la especificidad va a ser del 87%. El tratamiento se debe dar con prednisona, metotrexate, azatioprina, aspirinas, estatinas. Y finalmente vamos a ver la arteritis de Takayasu, que sobre todo va a afectar a mujeres jóvenes. Va a haber una afección del arco aórtico y sus ramas, va a haber fiebre, va a haber isquemia de los órganos afectos y puede producirse mortalidad por insuficiencia cardíaca o por accidente cerebrovascular hasta en un 75%. También tenemos criterios de clasificación, estos son 6, deben estar presentes 3 de estos 6 criterios. Ellos son que la enfermedad se vea en pacientes menores a 40 años, que haya fatiga y disconfort en los músculos de una o más extremidades siempre que estén en actividad, sobre todo de extremidades superiores, que haya disminución del pulso de una o ambas arterias braquiales, que haya una diferencia de presión arterial mayor al 10%, a 10 milímetros de mercurio entre ambas sistólicas, que haya un soplo audible o que haya un estrechamiento arteriográfico o una oclusión completa de la aorta o de sus ramas. Obviamente descartando aterosclerosis, displasia fibromuscular u otras patologías, ¿no? Sobre todo los daños se van a ver a nivel del callado aórtico, como ustedes ven, por ejemplo, acá va a haber una disminución del volumen del vaso. Y por compensación muchas veces se va a producir dilatación de otros vasos, con presencia de aneurisma. Clínicamente podemos ver cambio de coloración entre dos extremidades, alteraciones de pulso o alteraciones de presión arterial. Y también el paciente va a manifestar claudicación, ¿no?, cuando utiliza esa extremidad. Hay diferentes hallazgos arteriográficos según la clasificación. Vamos a tener en cuenta que sobre todo se suelen afectar los vasos del callado aórtico. Y con respecto al tratamiento hay que tener en cuenta los factores de mal pronóstico, como por ejemplo la hipertensión arterial, las retinopatías, las insuficiencias aórticas o el aneurisma aórtico. Y con respecto al manejo va a ser con prednisona, metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, anti-TNFs o cirugías. Esto sería todo con esta presentación extensa de vasculitis sistémica. ¿Tienen alguna duda?
Si no hay ninguna duda, voy a dejar de grabar